Salve galera, segunda vez que nos encontramos. Esta vez vamos a hablar de un tema parecido, relacionado con el primero. Y el tema es eso que está aquí. El cuerpo no sabe contar calorías. Entonces, el tema de las calorías siempre ha sido utilizado cuando se habla de ganar o perder peso. Y de hecho, casi todos los programas nutricionales para perder peso están basados en el tema de las calorías, en que si la persona consume menos calorías que las que gasta, en teoría eso hace que la persona pierda peso, y el contrario, si la persona tiene un consumo calórico mayor al gasto, entonces gana peso. Eso es un concepto bien antiguo y es el concepto utilizado todavía por muchos especialistas de la nutrición, hablando sobre el impacto de las calorías en en la ganancia o la pérdida de peso. Vamos a tratar de entender si eso es así y por qué es que yo digo que el cuerpo no sabe contar calorías. Entonces, vamos a botarlo aquí en presentación, más fácil. Vamos a tratar de definir primero qué son las calorías y no confundir calorías con energía, no confundir caloría con nutrientes. Vamos a tratar de entender el concepto primero de las calorías. Entonces, concepto de las calorías. eh, yo encontré esto, me pareció buenísimo, que define lo que es una caloría. Una caloría son esas pequeñas criaturas que viven en nuestro closet y que van cosiendo nuestra ropa para hacerla cada vez más pequeña. Obviamente eso no es la caloría. ¿Qué son las calorías? La caloría, el concepto de caloría es así. Es la cantidad de energía necesaria, de calor necesaria para elevar la temperatura de 1 gramo de agua en 1 grado centígrado. Entonces, la cantidad de temperatura necesaria para elevar la temperatura 1 grado de 1 gramo de agua. Eso sería una caloría. Y una kilocaloría sería lo mismo para elevar 1 grado a 1 litro de agua. Entonces, esa medida de cuánto calor hace falta en la combustión de un nutriente para yo elevar la temperatura del agua en 1 grado, que se midió, entonces se vio que todos los nutrientes tenían diferentes temperaturas. Entonces eso se definió como caloría, ¿cierto? Ahora, lo que vamos a tratar de entender es si dentro del cuerpo sucede lo que sucede en esto que está aquí, que es un calorímetro. ¿Qué es un calorímetro? Un calorímetro es un equipamiento un aparato en el que se tiene una muestra de un alimento, de un nutriente, se le aplica electricidad, calor, para que la haga combustión y se mide. Eso va a generar un calor que va a elevar la temperatura, y dependiendo de cuántos grados de temperatura se levanta, se puede decir que esas son las calorías que tiene ese alimento que fue testado. Entonces, para poder testar y medir las calorías de un alimento, tienes que ser usado un calorímetro, y en ese calorímetro quemar el nutriente. Ahora, la pregunta eh, básica, ¿será que nuestro cuerpo es un calorímetro? ¿Será que nuestro cuerpo quema los alimentos? Cuando nosotros ingerimos un alimento, ese alimento pasa por un proceso de calor, de quemar ese alimento para en esa combustión poder medir la cantidad de energía que se libera. No, nuestro cuerpo no es un calorímetro. Entonces, el concepto de caloría puede que no se aplique realmente a lo que sucede dentro del cuerpo. Pero hay varios otros detalles que nosotros tenemos que tratar de descubrir, ¿no? ¿Por qué es que cuando quemamos en un calorímetro un carbohidrato, eh, él tiene una cantidad de calor menor que cuando yo quemo, por ejemplo, una grasa? La grasa
genera más calor que el carbohidrato. Por eso es que las grasas tienen más calorías que el carbohidrato, ¿cierto? Ahora la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué cuando quemo un ácido graso genero más calor que cuando quemo un carbohidrato o una proteína? Y la explicación, la vamos a ver a continuación, tiene que ver con el tamaño de las moléculas, la molécula de la grasa, la molécula del carbohidrato, la molécula de la proteína, tiene que ver con ese tamaño, con la cantidad de carbonos que tiene, la cantidad de enlaces que tiene. Y dependiendo del tamaño, de la cantidad de masa, pues con una vez quemado va a generar más calor y por eso es que la grasa que tiene un tamaño mayor genera más calor. ¿Está bien? Entonces lo vamos a ver ahora. Entonces, cuando estamos en la discusión de si las calorías tienen o no un impacto sobre el peso corporal, si las calorías son o no algo en lo que tendríamos que preocuparnos, este, vamos a entender primero todos los nutrientes y entender un poco que los nutrientes tienen muchas similitudes y tienen muchas diferencias. Entonces, podríamos decir que existen 7 nutrientes. Los tres macros nutrientes que serían las proteínas, los carbohidratos y las grasas, y tendríamos los micronutrientes que serían vitaminas y minerales, pero debemos incluir el agua, por supuesto, como un nutriente, porque sin agua la vida se hace difícil, ¿verdad? Y tenemos que incluir también las fibras como un nutriente, porque la fibra está demostrado a través de muchos estudios clínicos que la fibra es necesaria para mantener una salud intestinal y mantener la salud intestinal es también mantener la salud en general corporal. La fibra es considerada así un nutriente. Entonces, estos son todos los nutrientes. ¿Será que todos los nutrientes tienen estructuras parecidas? Bueno, yo solo traje aquí 4 estructuras para que ustedes vean. Yo traje a la glucosa, que es un carbohidrato. De hecho, es la estructura más pequeña del carbohidrato, la molécula más pequeña del carbohidrato. Traje un aminoácido y el aminoácido, primero voltando a la glucosa, fíjense que la glucosa tiene 6 carbonos. Tiene aquí 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Tiene 6 carbonos la glucosa. Un aminoácido puede ser tan pequeño como esto que está aquí, que tiene 2 carbonos, y tiene un nitrógeno y tiene aquí un radical que puede ser bien variado y de hecho los aminoácidos varían justamente por este radical. Pero pueden ser moléculas pequeñas, de pocos carbonos. Después nosotros tenemos un ácido graso, que es una grasa, y fíjense que tiene 12 carbonos. Voy a quitar aquí esto. Tiene 12 carbonos. Entonces, yo les comentaba a ustedes que los ácidos grasos tienen una estructura más grande que las azúcares y por eso tienen más carbonos y más enlaces. Y por eso es que cuando se quema genera más calor que la glucosa. Y la fibra es todavía más compleja. Si nosotros vemos, esto es sencillamente celulosa y aquí nosotros tenemos una serie grande. Aquí hay al menos 18 carbonos, probablemente tiene más, pero tiene muchos carbonos, son estructuras bien grandes y bien complejas y por eso es que no son digeribles. Las fibras no son digeribles. Entonces, son estructuras diferentes, sí, pero tienen muchas cosas en común. Todas tienen carbonos, todas tienen hidrógeno y todas tienen oxígeno. La estructura más diferente de entre todos ellos es el aminoácido, que además de tener carbonos, hidrógeno y oxígeno, tiene nitrógeno. Entonces los demás no tienen nitrógeno. La fuente de nitrógeno viene a través de las proteínas, viene los aminoácidos. Ahora, voltando al tema de las calorías, y a caloría dentro de un calorímetro, es lógico que una molécula que tiene más carbonos y más enlaces, que tiene una estructura mayor, que tiene una masa mayor, al ser quemada genere más calor. Entonces la grasa genera más calor. La pregunta es, la grasa genera más calor, por eso la grasa engorda más que otras nutrientes. Vamos a estudiar un poquito eso.
Entonces, aquí yo traje esto que está aquí, es el proceso en el cual la glucosa es partida por diferentes procesos en la estructura que es utilizada finalmente para, para generar energía. Y de hecho, antes de ver las tres estructuras, lo que sucede con la glucosa, con los aminoácidos y con los ácidos grasos, es importante que nosotros entendamos que la energía corporal viene justamente de la transformación de los nutrientes. Nosotros comemos y esos nutrientes tienen una transformación, que esa transformación es llamada de anabolismo. Nosotros tenemos el anabolismo y el catabolismo. El anabolismo, disculpen, aquí realmente estábamos hablando de catabolismo. El anabolismo es cuando nosotros construimos moléculas, el catabolismo es cuando nosotros destruimos o simplificamos moléculas. En este caso estamos hablando de catabolismo. Entonces, el catabolismo de la glucosa es llamado glucólisis, porque es la ruptura de la glucosa, ¿cierto? Y nosotros dijimos que la glucosa tiene 6 carbonos y a través de varios procesos va siendo eliminados carbonos hasta que quedan 2 moléculas de piruvato. La glucosa tiene 6 carbonos, el piruvato tiene 3 carbonos. Entonces nosotros tenemos 2 moléculas de 3 que vienen de esa molécula de 6. ¿Ok? En esa transformación no se pierden carbonos. Aquí no hay eliminación de ningún carbono porque de los 6 carbonos van a ser usados 3 para producir un piruvato y 3 para producir otro piruvato. Entonces, en la síntesis, en la ruptura de la glucosa, nosotros tenemos 2 moléculas de piruvato. El piruvato después va a perder más un carbono y va a ser transformado en acetil-CoA. Y yo lo menciono porque eso nos va a servir para ver las otras dos, lo que pasa con las otras dos macronutrientes. ¿Qué sucede con los ácidos grasos? Esto que está aquí en el medio. Los ácidos grasos también son divididos, son separados, eliminando sus carbonos, y eso se llama beta oxidación de los ácidos grasos. En la beta oxidación de los ácidos grasos, eh, nosotros arrancamos con un ácido graso que puede tener 12, 14, 16, 18, 24 carbonos. Y en cada vuelta de esta de beta-oxidación se eliminan 2 carbonos. Esos 2 carbonos son eliminados como acetil-CoA. Y el acetil-CoA yo mencioné en el ciclo de Krebs y aquí también el piruvato que tiene 3 carbonos va a perder un carbono para convertirse en acetil-CoA. Entonces el acetil-CoA tiene 2 carbonos. En la beta-oxidación, ese ácido graso grande va perdiendo 2 carbonos en cada una de estas vueltas. Entonces pierde un acetil-CoA que tiene 2 carbonos, él da otra vuelta y vuelve a perder otro acetil-CoA y así va generando acetil-CoA y separando la molécula grande de muchos carbonos en varias moléculas pequeñas de 2 carbonos, eso es acetil-CoA. Entonces, de la glucólisis y de la beta-oxidación, el producto final es el acetil-CoA, porque aquí es el piruvato, pero el piruvato va a ser transformado en acetil-CoA. Y después, ¿qué es lo que sucede con los aminoácidos? Los aminoácidos tienen un proceso llamado desaminación y en ese proceso los aminoácidos también pierden nitrógeno y entonces con ese nitrógeno se forma urea y el resto de los carbonos y los hidrógenos van a ser usados para entrar también dentro del mismo ciclo donde van a entrar estas 2 moléculas, que es el ciclo de Krebs. Y eso lo vamos a ver a continuación. O esos aminoácidos pueden ir hacia la síntesis de proteínas. Entonces, o pueden sufrir la desaminación para ser usados dentro del ciclo de Krebs, o pueden ir directamente a el núcleo de las células para ser usados como materia prima en la síntesis de proteínas. Entonces, las 3 moléculas, la glucosa, los ácidos grasos y los aminoácidos, pueden transformarse en acetil-CoA y formados en acetil-CoA entrar dentro del ciclo de Krebs. Eso acontece dentro de la mitocondria y la mitocondria es una organela que está dentro de la célula que es maravillosamente importante, es nuestro motor
la mitocondria es el motor de la célula, es el lugar donde se genera la energía, donde sintetizamos el ATP, es dentro de la mitocondria. Y en ese proceso existen realmente dos procesos, que es el proceso del ciclo de Krebs, donde en cada ciclo se genera un ATP, pero el ciclo de Krebs, mucho más importante que generar ATP, él genera otras cosas que son más importantes para la generación del ATP, que son ¿cuáles? Son dos moléculas, una que es el NADH, NADH, agar es en Brasil, NADH y el FADH. Esas dos moléculas son fundamentales, son generadas en el ciclo de Krebs. ¿Y por qué son importantísimas? Porque ellas van a pasar después al otro proceso dentro de la misma mitocondria, dentro de la cadena transportadora de electrones. Entonces, fíjense qué importante. Los nutrientes, los tres macronutrientes, pueden ser transformados en acetil-CoA. El acetil-CoA es utilizado para generar ATP a través de un ciclo llamado el ciclo de Krebs. Pero ese ciclo de Krebs, que genera solo un ATP por cada molécula de acetil-CoA o de piruvato, ese ciclo de Krebs tiene una producción de algo más importante que el ATP, que son el NADH y el FADH. ¿Por qué son más importantes? Porque ellos son moléculas cargadoras de electrones y ellas van a pasar a esta otra serie de proteínas, que son 7 proteínas, que son llamadas la cadena transportadora de electrones. Y aquí, en ese transporte de electrones por estas proteínas, se van a generar hasta 38 ATP. Entonces, la verdadera producción de ATP, más que en el ciclo de Krebs, acontece en esa cadena transportadora de electrones, que también ocurre dentro de la mitocondria. Y eso viene de la transformación de los nutrientes, como vimos, de los tres macronutrientes, tanto los carbohidratos, las grasas, como las proteínas, pueden entrar dentro del ciclo de Krebs y generar ATP. Ahora, todavía no entendemos cómo es que una molécula como la grasa, que tiene una estructura mayor, que cuando es quemada genera más calor, realmente aquí no tendría importancia en la generación de ATP. ¿Por qué? Porque nosotros dijimos que las grasas van a ser picadas en la beta-oxidación en moléculas de acetil-CoA, que son dos carbonos, y entrando, una vez teniendo disponible ese acetil-CoA, pueden entrar al ciclo de Krebs y después a la cadena transportadora de electrones y generar energía. Y no tiene nada que ver con que era una molécula grande, sencillamente va a generar más energía, va a generar más ATP. Es lógico que una vez que nosotros tenemos suficiente ATP, ya este sistema se frene. Y lo que sucede cuando tenemos mucho ATP en la célula, porque teníamos mucha materia prima, que serían muchos nutrientes, porque comimos mucho, porque la persona abusó de la comida, una vez que tenemos suficiente ATP, el ciclo de Krebs se detiene. Y el citrato, que es uno de los caminos del ciclo de Krebs, ese citrato puede salir de la mitocondria hacia el citoplasma y ahí ser transformado en colesterol o ser transformado en grasa, en ácidos grasos. Entonces, cualquiera sea el nutriente que esté en exceso, que haya sido transformado en acetil-CoA y genere suficiente ATP para que la célula detecte que es suficiente, puede ser entonces el citrato de que el ciclo que puede salir de la mitocondria y puede ser transformado en colesterol o grasa. Pero no es solo la grasa que comemos. Estoy diciendo que cualquiera de los nutrientes que haya sido transformado en acetil-CoA que esté en abundancia. Entonces, sigue sin entender la explicación de por qué los nutrientes tienen diferentes calorías, pero que al final no están afectando mi producción de energía. Y vamos a tratar de ver un detalle adicional. Y el detalle que vamos a ver es el siguiente. Cuando nosotros comemos carbohidratos,
Los carbohidratos, una vez que son transformados en glucosa por la digestión, la glucosa tiene receptores en diferentes estructuras, e incluso en las células. Y una vez que la glucosa sirve como sensor de que hay suficiente glucosa en la sangre, nosotros entonces a través del páncreas liberamos insulina. La insulina es una hormona, ella tiene receptores en todas las células del cuerpo. Una vez que la insulina se une a los receptores del cuerpo, se activan unos canales para dejar entrar a la glucosa, que son proteínas, que son llamadas de GLUT4. Ellas se movilizan entonces hacia la superficie y a través del GLUT4 la glucosa entra a la célula. Y una vez que la glucosa entra a la célula, puede ser usada para generar energía, como vimos en el ciclo de Krebs, pero la glucosa también sirve como señalizadora de varios procesos, de procesos que son diversos, que pueden ser procesos para el estímulo de la síntesis de proteína, para el estímulo de la síntesis de grasas, y eso es importantísimo decirlo. La glucosa, una vez que entra a la célula, puede ser transformado en síntesis de ácidos grasos, o puede ser transformada, guardada en forma de glucógeno. Entonces, puede ser guardada en forma de glucógeno, o puede ser transformada en ácidos grasos, o puede ser utilizada en fuentes de energía, o puede ser usada para la síntesis de proteína, porque ella activa un camino de síntesis proteica, que obviamente esa síntesis de proteínas no va a acontecer si no hay suficientes aminoácidos, pero la glucosa es un estímulo. Ahora, ¿qué sucede? Vamos a tratar de entender ahora este tema de que si las calorías que están en los nutrientes no afectan mucho el tema del peso, ¿qué es lo que afecta el peso? Nosotros vimos en la aula pasada el importantísimo papel de la fructosa como la fructosa, una vez que está dentro de la célula, ella genera una serie de cambios que van a acabar transformando esa fructosa en ácido úrico, y que ese ácido úrico va a generar un montón de cambios fisiológicos en el cuerpo. Entre esos cambios fisiológicos, la obesidad, la resistencia a insulina, la hipertensión arterial, la deterioro cognitivo, mm, eh, todo lo que vimos nosotros que influía en la obesidad. Este, la fructosa, mm, lamentablemente, no solo cuando comemos fructosa, eso sucede, pero también cuando comemos exceso de glucosa, la glucosa a través de un camino llamado el camino de los polioles, la glucosa puede ser transformada en sorbitol y el sorbitol transformado en fructosa. Entonces, tanto la glucosa en exceso es transformada en fructosa como la fructosa en exceso va a generar los cambios que nosotros mencionamos ahorita. Entonces, glucosa y fructosa, ¿dónde ellos están? Bueno, nosotros sabemos que los azúcares, el azúcar de mesa es fructosa y glucosa juntos, 50% glucosa, 50% fructosa. Entonces, los azúcares, cuando son consumidos en exceso, sabemos entonces que van a acabar generando fructosa. Y el problema de la fructosa, como vimos antes, es que la fructosa hace que el cuerpo, que la célula pierda ATPs, no recupera ATPs. Entonces, la célula teniendo disponibilidad de energía, porque la fructosa y la glucosa generarían energía, infelizmente esa energía no es usada para generar ATP. Esta energía es utilizada para disminuir el ATP. ¿Y por qué sucede de esa manera? Porque nosotros vimos en el aula pasada como, por ejemplo, algunos animales como el oso, cuando necesita engordar para poder invernar, come grandes cantidades de fructosa. Con eso, la célula entonces pierde ATP. Al perder ATP, ¿qué es lo que sucede en la célula? La célula manda señales al cerebro de que falta energía y el cerebro entonces entiende que hay que seguir comiendo. Entonces, la disminución del ATP por la fructosa es un camino que utiliza el cuerpo para decirle al cerebro que siga comiendo. La fructosa además es transformada en grasa
Y tanto la glucosa cuanto la fructosa, ambas, generan grasa una vez que se llega al nivel de necesidad. Por ejemplo, la glucosa, cuando nosotros consumimos glucosa, la glucosa es usada para estas cosas que vimos antes, pero una vez que comemos de más, el resto es transformado en grasa. Igual sucede con la fructosa. Entonces, el exceso de, de los carbohidratos llevan a la producción de grasa. Y como vimos en la aula pasada, la fructosa acaba se transformando en ácido úrico y el ácido úrico tiene todos estos problemas que nosotros vimos, y uno de ellos es el generar estrés oxidativo en las mitocondrias. La mitocondria, como vimos, es una estructura importantísima porque es donde se genera la energía. Entonces, la fructosa acaba generando, transformándose en ácido úrico. El ácido úrico interfiere en la funcionalidad de la mitocondria. Y una vez que nosotros tenemos dificultades o que afectamos las mitocondrias, entonces se generan varias cosas en el cuerpo, como la ganancia de peso. Se ven daños en el hígado como hígado graso, porque la transformación de estos azúcares en grasa acontece en cualquiera de los tejidos y en el hígado sucede principalmente. Entonces, la fructosa que nosotros vimos que es una opción para la supervivencia, realmente en el humano que nosotros no tenemos invernación y que nosotros comemos todo el tiempo, porque esto funcionaría perfectamente si nosotros comiéramos una vez cada 2 días o 3 días, pero como nosotros comemos todo el tiempo, entonces esto que es perfecto para la supervivencia, en nuestro caso, es un problema porque genera más hambre, porque genera resistencia a insulina, porque genera problemas con nuestro sistema inflamatorio, nuestro sistema inmunológico, porque genera aumento de la presión arterial, y porque acaba generando diabetes. Entonces, ese es un gran problema. Como vimos ahora, la sucrosa, que es la azúcar de mesa, contiene glucosa y fructosa. Entonces, ahora llegó el momento de explicar por qué, si las calorías no tienen ninguna importancia, este, cómo es que nosotros ganamos peso, cómo es que el cuerpo funciona si no tiene nada que ver con las calorías. Bueno, señores, el título que yo usé para esta presentación, dice que el cuerpo no sabe contar calorías, es que solamente escucha a las hormonas. Y eso es lo que sucede realmente. Las hormonas son las que deciden si nosotros guardamos o no guardamos grasa. Las hormonas deciden dónde guardamos grasa. Las hormonas deciden si usamos o no esa grasa como una fuente de energía. Entonces, vamos a comenzar por una hormona importantísima, que es la insulina. Y cuando la insulina está elevada, nosotros tenemos varias cosas que suceden. Una de las primeras cosas que suceden cuando la insulina está elevada es que obviamente la glucosa que está en la sangre entra en los tejidos, entra en las células, a través del GLUT4, y esa glucosa va a ser usada entonces en muchas cosas como fuente de energía, como ya lo vimos, el ciclo de Krebs y después a través de la cadena transportadora de electrones para generar ATP, pero una vez que ya tenemos suficiente ATP, entonces la producción de glucosa es movida, transformada para generar eh, grasa. Entonces hay síntesis, primero síntesis de glucógeno y después hay síntesis de grasas, ¿ok? Que es lo que nosotros llamamos una lipogénesis. Entonces, creamos grasa, creamos glicogénio y la otra cosa importante, si esa glucosa está en exceso, va a ser transformada en fructosa, como lo vimos antes, y la fructosa va a ser transformada en ácido úrico para generar todos los problemas que nosotros sabemos. Entonces aquí está la lipogénesis que vimos. Y cuando creamos el ácido úrico, finalmente creamos entonces un proceso inflamatorio, segregamos sustancias como el factor de necrosis tumoral, la interleuquina 6, la interleuquina 1 beta,
y creamos una serie de factores inflamatorios en el cuerpo. Entonces, la insulina acaba diciéndole al cuerpo, este nutriente que es la glucosa, vamos a guardarlo en forma de grasa. Entonces, ese es el primer papel de la insulina. Después tenemos otra hormona importante que es el cortisol. El cortisol es llamada la hormona del estrés, que es liberada cuando estamos estresados, cuando tenemos algún problema, cuando nos encontramos un perro en la calle y tenemos que correr. Nosotros liberamos cortisol y el cortisol hace también muchas cosas en el cuerpo y, por ejemplo, en el hígado, el cortisol va a agarrar y va a agarrar el glucógeno que tenemos ahí guardado y lo va a liberar en forma de glucosa. Además, el cortisol va a inhibir la secreción de insulina. Entonces la insulina no va a poder ser segregada. Y eso en el páncreas. Y en las células de grasa, entonces va a generar una liberación de ácidos grasos. Entonces, hay liberación de glucosa a la sangre, hay liberación de ácidos grasos en la sangre y en el músculo va a generar una proteólisis y también va a haber liberación de aminoácidos. ¿Por qué el cortisol hace que se libere glucosa, ácidos grasos y aminoácidos al torrente sanguíneo? Porque todo eso va a ser usado en la producción de acetil-CoA para generar energía, porque en el estrés, si tenemos que correr y huir de un animal, vamos a necesitar que tener toda la energía posible y entonces aquí estamos transformando los tres macronutrientes rápidamente para generar energía. Por eso es que el cortisol hace eso. Pero el cortisol además en el cerebro genera algunos cambios y esos cambios, entre otros, hacen que no se escuche a la leptina, que la leptina es una hormona que genera saciedad. Entonces, cuando estamos frente al estrés, en lugar de estar saciados, estamos con mucho apetito. Y por eso las personas ansiosas siempre quieren estar comiendo alguna cosa, porque necesitan saciar esa necesidad que es generada por el cortisol. Y el cortisol tiene además varios efectos negativos, entre ellos el cortisol hace que haya una reabsorción de los huesos para poder liberar calcio, porque ese calcio va a ser usado en la contracción muscular si hay que huir. El cortisol disminuye nuestro sistema de defensa y después también afecta a los riñones, haciendo que haya una mayor reabsorción de sodio y una pérdida de potasio. También tiene modificaciones importantes sobre el corazón, haciendo que el corazón lata más rápido, que haya un gasto cardíaco mayor, porque en teoría nosotros vamos a huir, ¿no? Cuando estamos frente al cortisol. Cuando el cortisol es liberado en una situación de emergencia, esto es maravilloso, pero cuando el cortisol está constantemente alto porque la persona sufre de estrés, porque la persona es ansiosa, o porque el descanso nocturno no es bueno, no hay nada que eleve más nuestro cortisol que el no dormir. Y de hecho, las personas que trabajan de noche tienen el gran problema de tener cortisol elevado. Y el cortisol elevado hace estas cosas que vimos. Y esto lleva al aumento de peso. No hay manera de bajar peso cuando el cortisol está elevado. El cortisol habla mucho más fuerte que cualquier cosa y liberando en la sangre glucosa, ácidos grasos y aminoácidos, finalmente eso hace que nosotros ganemos peso. Entonces es uno de los grandes problemas de esa hormona. Pero también como hormona del estrés tenemos otras hormonas, que esas otras hormonas son la adrenalina, la noradrenalina, la epinefrina. Y estas hormonas también finalmente, van a hacer que nosotros guardemos grasa y que ganemos peso. Entonces, el estrés nos hace ganar peso por la vía del cortisol o por la vía de otras hormonas como la adrenalina, la noradrenalina y la epinefrina. Y hay una otra hormona importante que tiene que ver con nuestro gasto energético y con acumulación de grasas, que es el T3. El T3 es una hormona que es liberada por la tiroides y la tiroides libera dos hormonas, el T4 y el T3. El T4 es una hormona no activa, el T3 es la forma activa de esa hormona.
Y el T4 es transformado en T3 en las células y el T3 es quien hace que se controle la generación de energía en el cuerpo. El T3 tiene una función importantísima que es quien llega a la célula y llega a la mitocondria y autoriza a la mitocondria a hacer sus procesos de generación de energía. Cuando el T3 está bajo, entonces nuestra energía está baja. Y eso es lo que nosotros llamamos de hipotiroidismo. El hipotiroidismo es una disfunción de la tiroides. Tiene muchas formas de suceder. Puede ser de una manera autoinmune, porque nosotros generamos anticuerpos contra una proteína que está en la tiroides y generamos daño a la tiroides y al final una producción menor de T3. O podemos tener también otro tipo de problemas afectando directamente a la hormona T3, como por ejemplo el cortisol y la insulina, acaban actuando sobre el T3, inhibiendo la acción del T3 y con eso la disminución de la energía. Y una de las cosas que sucede cuando disminuimos la energía es que la persona no puede perder peso. Entonces, una persona con hipotiroidismo se le hace difícil perder peso, es una persona que tiene falta de energía, que siente fatiga, es una persona que se despierta ya con fatiga, que tiene dificultad para concentrarse porque la concentración requiere mucha energía. Es una persona que tiene lo que llaman intestino preso, que es que no puede ir bien, no va regularmente al baño, porque el intestino también es controlado, el movimiento intestinal a través del T3. Es una persona que tiene un batimento cardíaco bajo, que se siente constantemente medio que con falta de aire. Y el hipotiroidismo hace que entonces la regulación de la temperatura corporal sea menor. Entonces las personas que tienen esta falla del hipotiroidismo sienten más frío frente a una situación normal de temperatura, donde todo el mundo soporta la temperatura y la persona dice, ay, porque tengo mucho frío. Entonces, estas tres hormonas, el T3, que determina cuánto se gasta de energía, la velocidad del metabolismo, y cuando está en deficiencia, entonces no conseguimos gastar la energía prudentemente y por eso no podemos adelgazar y podemos ganar peso, de hecho. Entonces el T3 es una de ellas, las hormonas del estrés como la adrenalina, la noradrenalina, la epinefrina, el cortisol, como vimos también, como hormona del estrés, como hormona del eh, este, fuga o batalla, y la insulina que determina que la glucosa y otros nutrientes sean transformados en grasa. Entonces, no tiene nada que ver las calorías para nosotros generar grasa y engordar. No tiene nada que ver. Si la molécula es molécula grande y tiene más carbono o tiene menos carbono. No es eso. Lo que el cuerpo escucha no son calorías. Lo que el cuerpo escucha son la acción de las hormonas. Y ¿cómo controlar esas hormonas? Bueno, por ejemplo, en el caso de la insulina, controlando los carbohidratos simples. Si nosotros controlamos carbohidratos simples, vamos a tener menos niveles de insulina y vamos a tener menos acumulación de ácidos grasos o grasa. ¿Cómo podemos controlar el cortisol? Controlando, manejando nuestro estrés, controlando nuestra ansiedad, descansando bien en la noche, nosotros podemos controlar el cortisol. ¿Y cómo podemos controlar la adrenalina, noradrenalina, epinefrina? También controlando el estrés, teniendo un buen manejo del estrés, haciendo ejercicio físico para relajarnos, haciendo actividades como la yoga, o usando técnicas de liberación de estrés como la respiración profunda, la meditación, etcétera. Eh, Controlando el estrés podemos controlar estas hormonas y podemos controlar la acumulación de grasa. Y